Cuando ocurre una distensión, cuando ocurre una distensión, las células centrocromofines que secretan serotonina. Esa es la hipótesis de Bulbrina, por si acaso, ¿ya? La hipótesis de Bulbrina, que es una hipótesis que ya está muy reconocida, dice que no solamente la distensión propia de los mecanorreceptores, sino también la serotonina se libera en algunas terminaciones nerviosas que se encuentran en la lámina propia. O sea que las terminaciones nerviosas no necesariamente se encuentran a nivel epitelial, sino por debajo de este. Y estas terminaciones estimulan el reacción entérico y producen movimiento. ¿Ya? Y es una hipótesis muy bien reconocida. ¿Ya? Ahí está. Es lo mismo solamente. Y acá sí, es lo que quiero decir. Lo que pasa es que la serotonina, si yo tuviese que decir algo, vamos a ver. ¿Cuál es el principal neurotransmisor químico que permite la motilidad gastrointestinal? ¿Quién es el rey así? Las otras ustedes químicas la quedan mirando y dicen, ¿quién? Como la acetilcolina, ¿no? Es la acetilcolina. Entonces la serotonina tiene un poco de celos. Si también quisiera ser como ella. Pero no puedo. Yo soy un simple servidor de los pobres, por ejemplo. Entonces yo voy a ayudar a la acetilcolina. Entonces miren, la acetilcolina es demasiado potente. Antiguamente nosotros abajo en el laboratorio, cuando hacíamos la práctica con los cabritos, ¿qué hacíamos con los cabritos nosotros? Y luego cogía mi bolsita y podía uno de ustedes, por favor, llevamos hasta afuera, estaba mi hermano en el carro para llevarlo, ¿no? Para darle un buen seco de cabrito. Pero si alguien sabe un poco de fisiología, este doctor ya me ha jalado. Me ha puesto todas las preguntas al 100%, el maldito este. Entonces, Atenor, sí, présteme un frasco entero de acetilcolina. Y al pobre cabrito le mete todos los músculos que pueda acetilcolina. Y el doctor ya está con una diarrea, ¿no? Es muy potente la acetilcolina, demasiado potente. Esto que suena chiste, les digo esto porque la serotonina tiene una serie de cosas para aumentar o disminuir la gran eficacia, la acetilcolina. Ya van a ver. Miren, ahí están las células enterocromafines, que ya vale decir que se encuentra también a nivel epitelial, que ya vale decir que también se estimulan por distensión, y que existe una serie de receptores de serotonina. Acá están los receptores de serotonina, la 5-HT de serotonina, que es de tipo 4. ¿Por cuántos receptores de serotonina? Hay 4 receptores. La 4 ayuda, ya vamos a ver. Y acá está la neurona motora excitatoria. ¿Qué hará por este lado por lógica? ¿Contrae o relajada? ¿Y por acá qué hará? Y la serotonina que se secreta por las células enterocromafines, ¿sobre qué receptor actúa? Este de acá será un mecano o quimio. Quimio, pues si es de serotonina, si lo va a secretar. ¿Y dónde se encontrarán las células enterocromafines? En el epitelio. Entonces, ahí está la referencia bibliográfica para los que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre la distensión de la pared gastrointestinal, ¿qué libera las células enterocromafines? Sí, ya también me trauma. Entonces, ¿hacia qué receptor actúa? ¿Qué receptor de serotonina? El número 4. Muy bien. Y hace exactamente lo mismo, perdón. Interneurona, acetilcolina. También se ha demostrado que la sustancia P actúa, pero más en la acetilcolina. Y acá que es libera óxido nítrico, péptido, incidental vasoactivo y ATP, ¿no? Muy bien. Entonces, ojo, pregunta. ¿La serotonina sobre receptores 5-HT aumenta la motilidad o no? Sí, pero también aumenta la secreción. Porque esto de acá puede ser plexo submucoso. Pero acá en este ejemplo de motilidad puede ser plexo mientero. Pero el orden es el mismo. Entonces, los receptores de la 5-HTA4 aumentan la motilidad gracias a este receptor. Pero la serotonina es bandida. Yo te sirvo, jefe, no te preocupes. ¿No? Estás viendo acetilcolina que te estoy dando mi receptor 5-HT4 para que tú aumentes más. Gracias, dice la acetilcolina. Lo que no sabe, no sí sabe, es que existen otros receptores de serotonina que si no son 4, ¿qué será? El 1, el 2, el 3. Y hacen exactamente lo opuesto. Ya van a ver cómo. Entonces,
Vamos a verlo desde arriba, ¿ya? Y ahí está. Ahí está la referencia bibliográfica del ANSES del 2001. Se acaba de tener que traducirlo también. Miren, es más complejo, ¿no? Acá está. Acá viene la distensión. ¿Y qué hay en el epitelio? ¿Qué células hay en el epitelio? Acá están de rojitos muy intensos. Entonces, cuando existe una distensión de la luz gástrica, por ejemplo, ¿se activan estas células o no? ¿Qué secreta? Y van a esta neurona sensorial de comando. ¿Y por acá qué debe hacer? Contraer. ¿Y por acá qué debe hacer? Acá está. ¿Se entiende? Entonces, miren esta partecita de acá. Cuando llega la distensión, se libera serotonina, se activa esta vía y se activa esta vía. Existe la interneurona, ¿no? Miren, ¿quién tiene realmente el receptor acá? La interneurona. ¿Qué receptor sirve para motilidad? 4. Por lo tanto, si yo estimulo acá, ¿qué debe secretarse acá finalmente? Acetilcolina. Para el músculo. Acetilcolina. Ah, pero acá está el receptor, doctor, en la interneurona. Ah, perfecto, la interneurona. Es lo que usted me acaba de decir. Y esta es la interneurona secreta acetilcolina. Acá hay otra interneurona, miren. A ver, eso se estimula, el epitelio se distiende, se libera serotonina. Va a la neurona sensorial de comando que tiene para acá y para acá. Y va a la interneurona que tiene receptores de serotonina. Y esto de acá finalmente hace que la interneurona o la neurona motora o la neurona del plexo mientérico secreta acetilcolina y se contraiga. Está más que suficiente. Quizá no tiene que saber con detalle esto, solamente quiero que me expliquen qué hace la 5-HT4, nada más. La 5-HT4 atrocia el músculo. ¿Así? Sobre la interneurona. ¿De manera directa actúa sobre el músculo? No, a través de sus interneurona. Y hace que la neurona motora, ¿tú qué secretas? Ya, secreta más. Es lo que hace. Finalmente, quien realmente trabaja sobre el músculo solamente la acetilcolina y en menor medida la sustancia P. Ya. Esta otra interneurona que está acá, no le he puesto a propósito. ¿Por qué? Para hablar de los otros receptores. Ahí está. Este es el que yo acabo de hablar, secreta acetilcolina, y acá también, y el músculo se contrae. Es lo que yo acabo de decir. Existen otras interneuronas. Existe una neurona dopaminérgica y existe una interneurona, pero que ya no tiene 4, tendrá un receptor de serotonina 1, otro será un receptor de serotonina 2 y otro será un receptor de serotonina 3. Le he puesto por este lado porque ya no me alcanzó el espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esta de acá estimula o no? Bueno, cuando yo estimulo los receptores de serotonina 1, 2, 3, estos secretan unas sustancias que son no adrenérgicas, no colinérgicas. ¿Ya? Así se llama. Saben que no es adrenalina, pero también saben que no es acetilcolina. Entonces a alguien se le ocurrió poner NANC. Gracioso, ¿no? Pero así está. Muy bien. Y lo que hace es disminuir la producción de acetilcolina. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la motilidad? Disminuye. Mi pregunta es, doctor, entonces deben existir fármacos que van exclusivamente a intervenir sobre los receptores de serotonina 4 para aumentar la motilidad ante un estreñimiento, por ejemplo. Y habrá otros receptores que tratan de disminuirla, o otros fármacos que actúan sobre estos receptores que tratan de disminuirla. La dopamina no está por las puras, que también es una interneurona. ¿Qué va a pasar acá? La dopamina actúa sobre qué receptor? Ahí está. D2, que está en la neurona motora del plexo mientérico y también disminuye la producción de acetilcolina. Existe un medicamento que se usaba mucho antes, que era la cisaprida, que era un procinético. ¿Qué significa procinético? A favor del movimiento. Y este actuaba sobre los receptores de serotonina tipo 4. ¿Saben qué es lo malo de la cisaprida? ¿O qué fue lo malo de la cisaprida? Lo malo de la cisaprida es que aumentaba mucho el movimiento, demasiado tanto, y lo malo era su efecto adverso, es que producía arritmia en los pacientes. Era un efecto, por eso fue retirado del mercado. Ya tú quieres mejorar tu estreñimiento, te doy cisaprida, y te mejorabas el estreñimiento, pero te morías de esto. ¿Me entiendes? Porque te producía arritmias.
Muy bien. Entonces salió otro más inocuo, que hace menos daño. Y este sí lo conocen ustedes. La metoclopramida. ¿Verdad? Que también es un procinético y ese que se usa también acá ese es el que se usa. La dopamina hace esto. ¿Qué hace? Impide que la dopamina, que es inhibidor, actúe en la neurona motora, porque cuando la dopamina se activa, porque también se activa por la distensión y todo. Doctor, ¿qué quiere decir? No entiendo hasta ahora algo. ¿Qué, doctor? Mire, doctora. Cuando ocurre una distensión, ¿se activa el L584 o no? Sí. ¿Y la acetilcolina cómo está? Aumentada. Ya, imagínense que está recontra aumentada. Sin control. No. Tengo que activar a la neurona dopaminérgica y tengo que activar a la interneurona que tiene receptores 1, 2, 3. O sea, tengo interneuronas que tienen receptores de serotonina 1, tengo otras interneuronas que tienen receptores de serotonina 2, tengo otra que tiene el 3, y tengo ¿qué cosa también? A la dopamina. ¿Los tres se activan al mismo tiempo, doctor? Los tres se activan al mismo tiempo, jóvenes. Pero yo veo que hay más frenadores que avanzadores, ¿sí o no? Sí, pero mira, necesita de esos frenadores para que la dopamina no se dispare y esté en condiciones normales. A eso se refiere. Entonces, ¿en qué consiste hacer el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento? Que cuando hay estreñimiento, ¿yo qué tengo que estimular? 584. ¿Y a los frenadores los tengo que eliminar o no? Sí, por eso uso eso de. ¿Se entiende? Los tres se activan al mismo tiempo. No piensen que primero se va a activar este y luego esto. No, los tres se activan. Y si alguien me pregunta por qué tiene bastantes frenadores, receptores de serotonina 1, 2, 3 y la dopamina, es que si no fuese por eso, hace rato nosotros estuviéramos yendo al baño y estaríamos con nuestro vacío así. ¿Se entiende? Pero esto se regula gracias a estos frenadores. Y los niveles de acetilcolina no se disparan y están en condiciones normales, para que vean lo intenso que es. Por ejemplo, del pollo, acuérdense, o del cabrito, perdón. Pollo, ya soy loco pollo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metoclopramida? ¿Permite el avance o no? Sí. Pero porque yo estimulo la serotonina 584 al receptor, o inhibo la dopamina. Inhibo la dopa. El betanecol hace esto. ¿Es una agonista o antagonista? ¿Qué ven ahí? Agonista. Se usa más en laboratorio. El betanecol, laboratorio me refiero a experimental. Entonces, si yo le quiero que el doctor ya tenga diarrea, ¿qué le puedo dar también si no tengo acetilcolina? Betanecol. Porque es en la misma función, de todos sus receptores muscarinos. Entonces, ¿qué es lo malo? Doctor, la metoclopramida activa ¿qué receptores? Dopaminérgicos D2. Y por lo tanto, reducirá la liberación de ¿qué? De acetilcolina. Y por lo tanto, ¿reduce? Estreñimiento. ¿O aumenta? No. ¿Cuál? ¿Ya se olvidaron ya? A ver, doctor. Oclocho. La domperidona evita. Por lo tanto, la dopamina podrá actuar sobre este inhibiéndolo. ¿Y qué pasa con la acetilcolina? Aumenta. Bien. Por eso es procinético. ¿Qué cosa? Ayuda en la movilidad. La metoclopramida. No se olviden. La metoclopramida sí se usa. Sí se usa. Se van a los hospitales, ahí está la metoclopramida. Entonces, si alguien le pregunta, ¿cómo funciona la metoclopramida, doctor? ¿Quién no le enseñó oficio digestivo al doctor Yang? Aunque no es mi función porque es el fármaco, ¿no? Pero les estoy explicando para qué sirve el trastorno de motilidad. Ahí sí. Entonces, entonces, doctor, eso quiere decir que si se activan los receptores D2, reduce la motilidad, ¿sí o no? Sí. Si se activa, claro, pues, reduce la motilidad. Para eso le doy metoclopramida. Y si se activan los receptores de serotonina 1, 2 y 3, ¿también disminuye la motilidad o no? Sí. Sí, también. Muy bien. ¿Qué es lo malo de esto? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo malo de esto? Ya vamos a ver, cuando lleguemos a patología gastrointestinal y la tercera desmada digestivo, tienen que tener mucho cuidado con la metoclopramida. Porque, ¿dónde hay más receptores D2, doctor? ¿Dónde existen más receptores D2? Octava semana de morfo 1. No, octava no, es esta.
Séptima. Cerebelo y... ¿Acaso no se acuerdan de la vía directa, de la vía indirecta, de 2, de 1? Sí, doctor, y yo supongo que si yo tomo la metoclopramida, que sí atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿podrá alterar la vía directa e indirecta? Sí. O sea que yo voy a tener problemas extrapiramidales, sí. Ya vamos a ver en patologías. Entonces todo se relaciona, no que ya lo olvidé, ya no es así. ¿Se dan cuenta? A ver, supongamos que Fernández Asunción, que acaba de llegar, vamos a ver Fernández. ¿Él también hace deporte? ¿O es la mascota? No sé. Ya, mire. Está en el consultorio. Están atendiendo, están en el servicio de gastro. Y por ahí en el consultorio externo les toca la técnica, les toca la puerta. Doctor, se nos muere. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le dice. Todo lo que pasa es que ha habido un pacientito de 40 y pico, de 50 y tantos años, que están esperando para que hacer consultas. Le tocaba después de 5 pacientes ahí, y veía que se ponía rojo, pálido, rojo, se levantaba y se fue al baño, y hasta ahora no sale del baño. Estamos tocando en la puerta y no responde. ¿Cómo se llama el paciente? Fernández. Ay, no sé. Entonces, doctor, señor, por ahí escucha el sonido clásico de la vía del cinturón, y luego, así que está bajando ahí, ¿no? El inodoro. Ah, por lo menos está vivo, ¿no? Ya salgo. ¿Qué ha pasado, señor? No, doctor, lo que pasa es que he tenido pues una complicación, una urgencia, y he tenido que ya pues usar el baño. Allá, y como lo veía que se ponía roja, ya, señor, ¿sabe qué? Después de esta pacientita, usted pasa, no se preocupe. Ya, pasa. Entonces pasa al consultorio. A ver, señor, veo su historia y dice, ahí la historia. Bueno, usted lo ha trasladado el doctor Laura, ¿no? Ah, el cardiólogo de mi promo. Ah, ya sé. Que tiene ojos de cardiólogo. ¿Ahí? Bueno, sí, doctor, pero ¿por qué lo mandó el doctor? Bueno, yo estaba ahí con el doctor Laura porque desde hace 4 meses he tenido un cuadro de hipertensión. Me han hecho todo y no saben qué es la hipertensión. Bueno, sí, señor, la hipertensión puede ser idiopática, puede ser en el 95% de los casos. Sí, me han hecho toda resonancia, me han bajado, tratado de bajarlo con pastillas y no han podido. Y esos cuadros que usted se pone en el ojo, sí, yo también, por eso de la hipertensión. Bueno, y si usted está hipertenso, ¿para qué ha venido a gastro? Bueno, doctor, por la diarrea. Sí, es que ahora me suelta la diarrea y a veces en esos momentos un poquito bochornosos acá fuera del consultorio me he puesto así, rojo, todo, y a veces he tenido que no lo hago, ya como 2 veces estoy en el baño. ¿Y ese cuánto tiempo le han empezado los síntomas? De hace 4 meses. ¿Y la hipertensión? De hace 4 meses. A ver, entonces yo en ese razonamiento que también el doctor Laura puede hacer, dice, bueno, si hace 4 meses le vino el cuadro hipertensivo y le vino el rubor y encima también le vienen los procesos diarreicos, es lógico suponer que quizás haya algo en común que puede estar ocasionando esos cuadros. Y solamente hay una sustancia que puede tener cuadros de hipertensión, sudoración, rubor y aumento del trastorno gastrointestinal, y esa sustancia química se llama serotonina. ¿Ya? El señor que tenía era un tumor carcinoide, ¿ya? Cuya localización más frecuente es el nivel de la mucosa del apéndice fecal. Entonces yo, así ya como yo sé que la buena parte está en tumor carcinoide, se encuentra en el apéndice fecal, hago pues que le hagan su ecografía o imagenología con foco en el apéndice fecal para ver eso. Entonces el tumor carcinoide produce eso, ¿no? El enrojecimiento, telangiectasias, produce un aumento de la presión arterial y produce el aumento del peristaltismo. Entonces este es un análisis de orina que yo le pido, el 5-hidroxiindol acético. Mira ese cuadro con foco de orina. Lo sacan y chao, se acabó la cita.
Entonces ahí está la serotonina como un buen ejemplo de cómo aumenta la motilidad gastrointestinal con un poquito de aplicación clínica de su parte. Ya eso ya lo van a ver ustedes con más detalle. Que cuando es a distancia, es etc. Muy bien. Acá lo vamos a pasar. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo extrañan un poco. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a uno de los movimientos clásicos que es el reflejo de deglución. Bueno, ya saben que es un reflejo corto, es un reflejo largo. ¿Ya? El reflejo de deglución es complicado, tiene mucha anatomía. Yo voy a explicar las partes más funcionales. Ya, pues la deglución, ¿qué consiste? Sencillamente es el paso de los alimentos a través de la boca y por el esófago, ¿verdad? Boca, faringe, esófago. Y se divide en una fase voluntaria y involuntaria. O algunos autores dicen que son 3 fases, depende, esta y esta, sin hacer esa subclasificación, La fase voluntaria, ¿dónde comienza? Todo comienza en la corteza cerebral. Bueno, solamente para ubicarse, la cavidad oral, la faringe, que es esta de acá, laringe, perdón, esta de acá es la laringe. ¿Y ven ese estrecho espacio? Ese es el esófago. ¿Qué están viendo? ¿Cómo es su luz? Muy estrecho. Él es una cavidad virtual. Solamente se abre cuando pasan alimentos. El resto del tiempo está cerrado. Cuando pasan alimentos o aire. Es una cavidad virtual, no es una cavidad real. Y el otro que sí es real viene a ser la laringe y la tráquea. Están interconectadas. Y la epiglotis es un cartílago que ya van a ver en anatomía que quiere cerrar este arito laringio para que cuando los alimentos no pasen al área respiratoria y sí pasen al área digestiva esofágica en este caso. Y aquí el esófago tiene un esfínter. ¿Cuántos esfínteres tiene el esófago? Tiene 2. El esfínter esofágico superior a este nivel y el esfínter esofágico inferior llegando al estómago. ¿Ya? ¿Este qué es? El paladar blando. ¿Y el orificio que está por detrás, cómo se llama? Las coartas. Entonces, el movimiento de la lengua también tiene que ver, paladar duro, paladar blando. Por acá, esa es la lengua, tiene que pasar los alimentos. Y obviamente tiene que cerrarse, ¿qué cosa? Las coartas, si no los alimentos tendrían un reflujo, ¿verdad? Y tiene que cerrarse por acá, ¿qué cosa? La epiglotis y luego pasa. Entonces todo es concadenado, o sea, grandes rasgos. Cuando ya tenía que tener un conocimiento anatómico de esto, pero primero ahora, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo a grandes rasgos. Miren, ¿cómo se llama el esfínter esofágico que está arriba? Superior. ¿Verdad? Acá está. El esfínter esofágico superior. Y está inervado por qué nervios? ¿Somáticos o autónomos? ¿Qué están viendo? Somáticos. ¿Y el otro esfínter cuál es? El esfínter esofágico inferior. Así está. Y esta cavidad la hemos abierto a propósito porque ustedes saben que es una cavidad virtual. Hay un componente de la faringe ahí. Claro, antes de ser esófago pasa a ser faringe. Y lo que está sombreado está llevado por nervios somáticos. Tienen que saber que existe un centro de deglución. ¿Que está ubicado dónde? ¿Dónde está el centro de la deglución? En el bulbo. Aquí. Coordina la actividad de al menos 4 pares craneales. Si hay más, mejor. ¿Ya? Bueno, solamente para que vean. Entonces, ¿en qué consiste la fase voluntaria? Cuando el alimento ingresa a la boca, los movimientos de la lengua de manera voluntaria, los movimientos de los dientes, que ya lo van a ver con más detalle, comienzan a triturar y van a empezar a masticar, ¿no? Esa es fase voluntaria. Este es el paladar blando que sucede ahí. Y en ese momento, cuando uno mire esa línea azul, ¿qué refleja? La respiración. O sea, va a llegar un momento que eso se va a tener que cerrar. O sea que durante el proceso deglutorio uno inspira o se detiene. Se detiene, ¿verdad? Muy bien. La fase voluntaria, ahí está la corteza motora, todo empieza en el giro precentral. Los músculos de masticación están inervados por qué par craneal?
Los músculos masticatorios, ¿por qué parte aneal? Los músculos masticatorios, ¿por qué parte aneal? Séptimo. Quinto par, componente motor. También tiene que ver los músculos del séptimo par y finalmente, ¿quién mueve la lengua? El onceavo par. Esa es la fase voluntaria, músculos. ¿Y cuáles son los músculos del facial? El lucidador, el piso de la lengua y el auricular de los labios. El auricular de los labios. No creo que ustedes comiencen a sin mover los labios, ¿verdad? ¿Cómo Cifuentes? Cuando lo paso, no me dice. Bueno, ahí está. La fase voluntaria es sencilla. La lengua en presión del bolo alimenticio hacia atrás, arriba y atrás contra el paladar. Miren el esfínter esofágico superior. Y ahí está la fase voluntaria. La fase faringea. Y el centro tiene un componente vulvar y continuo también, ¿no? Vamos a ver acá. La fase faringea, primer paso. Y eso sí lo van a tener que desarrollar bien. El movimiento de la lengua contra el bolo alimenticio hace que el paladar blando se impulse hacia arriba, por lo tanto se cierran las guanas. Primer evento de la fase faringea. Voluntario y involuntario. Deglución no, cuando ya se llega hasta acá, ahí comienza. Empieza la involuntaria. Muy bien, ahí empieza la involuntaria. ¿Qué sucede después? Bueno, doctor, yo creo que aquí las guanas están vistas desde atrás, el paladar blando. Este paladar blando, cuando el alimento pasa por acá, ¿tiene que cerrar estas guanas o no? Sí. ¿Y este pilotis tiene que cerrar el dedito de la laringe o no? Sí, muy bien. Entonces, en los arcos palatofaringeos que están hacia los lados, ¿qué sucede? Ahí está la flecha técnica que se tiene que cerrar las guanas y la pilotis tiene que cerrar ese arito, esa superficie, ese hueco. ¿Verdad? Segundo paso, ya se cerró el paladar blando, o mejor dicho, el paladar blando cerró las guanas y los arcos palatofaringeos se contraen a ambos lados y cierran y crea una hendidura estrecha. ¿Cuál será esa función? Obviamente, si tú en la boca no lo has masticado, triturado adecuadamente, el pedazo de presa que se ha comido, el pedazo de presa, por ejemplo, el pollo ese que ustedes han comido, no lo han diglutido adecuadamente, ¿podrá pasar por esa hendidura estrecha? No. Por lo tanto, tendrá una función selectiva. Entonces, función de los arcos palatofaringeos, selección, solamente pasarán los alimentos bien triturados. De ahí vienen los... Bueno, se queda mejor ahí, ¿no? Fernández puede dar fe de eso. Muy bien. Ahí está. Solo los alimentos suficientemente masticables se van a transitar fácilmente por esa hendidura formada por los arcos palatofaringeos. Segundo, las cuerdas vocales que están acá, que ya ustedes lo van a ver, se cierran y se aproximan con fuerza. Porque como se fuerza, como que está presionando que vayan hacia abajo, ¿ya? ¿Y qué pasa con los músculos del cuello? Acá están viendo. Se van hacia arriba y hacia delante, ¿ya? Y cuando se van hacia arriba y hacia adelante, ¿cómo se llama esta? Epiglotis. Se van hacia arriba y hacia adelante, desplazan el epiglotis hacia abajo, ¿ya? O sea, yo avanzo por acá y tú te cierras por este lado, ¿no? Muy bien. Eso avanza y eso obliga a que el pilote se incline hacia atrás. O sea, yo voy a subir, todo esto sube y tú te vas a ir para abajo. Y encima, ¿por qué se va a ir por abajo? Por la gravedad presionada contra el epiglotis. El bolo presiona eso. O sea, son dos eventos. Que los cuellos, los músculos del cuello van hacia arriba y hacia adelante, la laringe, y obliga al epiglotis a ir hacia atrás, y encima el bolo va a tender a cerrar esto. Y lo cierra. Y cubre la entrada de la laringe, que viene a ser la primera porción, ¿verdad? De este tracto respiratorio. A ese nivel perfecto, ¿no? Muy bien. Bueno, y la epiglotis desciende, pues. Desciende. ¿Qué pasa cuando a veces masticamos tan rápido? Puede ser que un componente, estos componentes que tienen, van a ver, bueno, ya han visto que tienen sitios que evitan eso, ¿no? Y dice se encadena el reflejo de la tos, ¿no? Ajá. Esta parte de acá, si llega algo a contaminar esto, ustedes saben que las vías aéreas inferiores, sobre todo, y por lo tanto los pulmones, son estériles. Si llega un microorganismo, se desencadena una neumonía.
NIA. Entonces la idea es proteger las vías aéreas. Esa sería la función del epiglotis, para evitar esa infección que se está desencadenando. Por lo tanto, ahí ya, en ese proceso que se cierra, ¿se ventila? No, pero no lo percibimos. Miren, está cerrado esto. Mira, se cerró las guanas arriba. Muy bien, llega acá. ¿Y qué sucede acá? Llega el colon a la fase de la faringe, a la parte de la faringe, del orofaringe. ¿Qué sucede? Distensión. Esta distensión a nivel de la faringe crea una onda peristáltica primaria, a pesar que hay nervios somáticos ahí. Y eso va a producir, a ver doctor, si voy hacia abajo voy a llegar hasta la casa de Gecko, ¿no? Por lo tanto, cuando se distiende y se origina una peristáltica primaria a este nivel, ¿qué le debe pasar al esfínter? ¿Se relaja o se contrae? Si tiene que avanzar. Se contrae, o sea que ahí se queda. Entonces, por acá se deberá contraer y acá abajo relajar hasta hacia abajo. O sea, ahí, ¿dónde se crea entonces la onda peristáltica primaria? A nivel de la faringe. Entonces el esfínter esofágico se relaja, pues ahí dice, se relaja y permite pasar el bolo. ¿Y se acabó qué fase? Faringe. ¿Cuántos puntos hemos visto? Casi 6. Entonces, ¿cuáles son los 6 puntos, doctor? Cierra las coanas. El paladar blando, producto de los elementos del movimiento de la lengua, cierra las coanas y llega a tocar la pared posterior de la orofaringe y comienza la fase faringe. Y luego, ¿qué va a pasar con los arcos palatofringios? Se contrae, crea una hendidura aquí que tiene una función. ¿Y qué debe pasar con las cuerdas vocales? Tiran, se tensan. ¿Qué debe pasar con los músculos del cuello y de la nariz? Y esto obliga que el epiglotis y la epiglotis no solo se vaya hacia atrás y cierre, ¿qué cosa? El ladito laringio, protegiendo la laringe. Y también se va a cerrar por ¿qué? Por la bola alimenticia. Y finalmente la onda peristáltica primaria que se crea arriba, antes del esfínter esofágico superior, se genera y se relaja el esfínter esofágico superior y pasa el bolo hacia el esófago. Y estábamos en una fase esofágica. ¿Cuánto tiempo dura todo esto? 2 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Resumida todo esto. 2 segundos. El libro habla de 6, pero en realidad son 2. ¿Ya? Por si acaso, yo les estoy aclarando, todo yo he leído en mi guía, lo que dice que son. Primero dice arriba 2 y luego dice 6, pero en realidad son 2. Lo van a leer y lo van a encontrar. Yo sé que sí lo leo.